¿Alguna vez has sentido que tu mente es un lugar donde la paz nunca llega a vivir, que por más que intentes descansar, hay una voz que sigue hablando, juzgando, cuestionando todo lo que haces? Yo sé exactamente lo que es eso. Lo que voy a compartirte hoy cambió la forma en que entiendo la batalla espiritual más importante de mi vida. No la batalla contra el demonio allá afuera, sino la batalla que ocurre cada segundo dentro de tu cabeza. Vamos a hablar de cómo tu mente puede convertirse en tu peor enemigo o en tu mejor aliado. Y te prometo que cuando termines de escuchar esto, nunca volverás a mirar tus pensamientos de la misma manera. Hace años conocí a un hombre llamado Daniel, ejecutivo de una corporación multinacional en Ciudad de México, que había llegado a un punto donde literalmente no podía dormir, no por insomnio físico, sino porque su mente era como una máquina que nunca apagaba. Y eso es exactamente lo que vamos a resolver hoy. Mira, la verdad que nadie quiere admitir es que el cansancio que sientes no viene principalmente de tu trabajo, no viene de tu jefe, no viene de tus responsabilidades, no viene de cuántas horas pasaste en la oficina o cuántos emails respondiste. El verdadero agotamiento viene de una mente que nunca descansa y está constantemente analizando, reanalizar, dudando, reviviendo conversaciones que tuviste hace 5 años. Es como si tuvieras un empleado dentro de tu cabeza que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, y nunca le das un día libre. Ese empleado es tu mente sin vigilancia, tu pensamiento sin guardia. Y escúchame bien esto, esa es la razón por la que muchos de ustedes pueden tener todo dinero, posición, familia, salud, y aún así sentirse completamente vacíos, porque la riqueza exterior nunca llena un interior que está en caos. El rey Salomón lo sabía. Ese hombre tenía más riqueza que cualquiera en su época. Construyó palacios, plantó viñas, acumuló plata y oro, tuvo cientos de esposas, tenía todo lo que el mundo dice que te va a hacer feliz. Pero ¿sabes qué escribió Vanidad de Vanidades? Todo es vanidad. ¿Por qué un hombre con tanto decía que todo era vacío? Porque su mente estaba vacía. Su riqueza exterior no pudo conquistar su interior desorganizado. Así que aquí está el problema real. Estamos viviendo en un mundo que nos enseña a conquistar todo menos nuestro propio pensamiento. Te enseñan a ganar dinero, a conseguir promociones, a tener éxito en redes sociales, a hacerte bien, a impresionar a otros. Pero nadie, y digo nadie, te enseña a gobernar tu mente. Y eso es una tragedia porque la mente es el campo de batalla donde se decide todo. Todas tus acciones comienzan como un pensamiento. Tu caída comienza como un pensamiento. Tu victoria comienza como un pensamiento. Tu fe comienza como un pensamiento. Tu duda comienza como un pensamiento. Tú eres lo que piensas, no solo en lo que haces, porque si tu mente está en guerra, tu vida entera estará en guerra. Si tu mente está en paz, incluso en medio de la tormenta, habrá paz. ¿Me captas lo que te estoy diciendo? No es poesía, es neurobiología y es Biblia al mismo tiempo. Piensa conmigo en esto. Durante el día tú quieres creer, pero tu mente te bombardea con dudas. Quieres confiar en Dios, pero tu mente te dice que está demasiado lejos, que no te escucha, que ya es demasiado tarde. Quieres perdonar a esa persona que te lastimó, pero tu mente te sigue mostrando cada detalle de lo que hizo, como si estuviera reproduciendo una película en loop. Quieres estar en paz en tu hogar, pero tu mente te hace recordar todos los errores que cometiste como padre, como madre, como pareja. Es un ciclo infernal. Y lo más triste es que muchos de ustedes piensan que eso es normal, que es parte de la vida, que no hay nada que se pueda hacer. Pero eso es exactamente lo que el enemigo de tu alma quiere que creas. Porque mientras tu mente esté fuera de control, nunca tomarás decisiones correctas,
mientras tu mente esté llena de ruido, nunca escucharás la voz de Dios. Mientras tu mente esté en caos, nunca tendrás paz verdadera. La Biblia lo dice así en Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ves? Transformación no viene de cambiar tu situación externa. Transformación viene de renovar tu entendimiento, tu mente, la forma en que piensas. Es decir, tienes el poder ahora mismo, donde esté, sin cambiar de trabajo, sin mudarte de país, sin esperar a que otros cambien. Tienes el poder de renovar tu mente. Eso es una promesa de Dios. No es una sugerencia, no es una opción, es la vía única hacia la transformación real, porque un hombre con una mente renovada puede vivir en la peor situación y aún así tener paz. Un hombre con una mente en caos puede vivir en el paraíso y aún así estar en infierno. Así que hoy vamos a entender algo que cambiará tu vida, que la batalla invisible, la más importante, la que determina si ganas o pierdes, es la batalla en tu mente. Es ahí donde se decide tu destino. Es ahí donde Dios pelea contigo y es ahí donde el enemigo pelea contra ti. Y la pregunta que necesitas hacerte esta noche es: ¿quién está gobernando tu mente en este momento? ¿Estás tú? ¿Está Dios? ¿O son tus miedos, tus dudas, tus traumas, tus fracasos pasados? Porque mientras no respondas esa pregunta con honestidad, seguirás corriendo en una rueda que nunca termina, nunca ganas, nunca llegas a la meta. Pero hay un camino, y ese camino comienza aquí, en este momento, cuando decides que tu mente ya no será el campo de batalla enemigo, sino el territorio conquistado de Dios. Mira, yo pasé años pensando que mi problema era externo, que si tan solo tuviera más dinero, más tiempo, más reconocimiento, entonces mi mente estaría en paz. Pero eso es mentira. Conocí a ejecutivos millonarios con depresión, pastores famosos con ansiedad que no podían dormir, profesionales exitosos que se medicaban para poder funcionar. ¿Y sabes qué tenían en común? Que nunca aprendieron a gobernar su mente. Tenían todo en el afuera y estaban destruidos en el adentro. Porque la paz no es un producto que compras cuando llegas a cierto nivel. La paz es una decisión que tomas sobre dónde permites que habite tu pensamiento. Y esa decisión está disponible ahora mismo, no cuando llegues a la meta, no cuando tengas todo resuelto ahora. Lo que está pasando en tu cabeza en este instante es una guerra espiritual real. No es metáfora, no es exageración. Cuando tu mente te dice no eres lo suficientemente bueno, eso es un ataque. Cuando tu mente revive la vergüenza de algo que hiciste hace años, eso es un ataque. Cuando tu mente te susurra, Dios no te va a ayudar, mira dónde estás, eso es un ataque. Y el problema es que hemos sido entrenados a pelear contra enemigos que podemos ver contra personas, contra circunstancias, pero nunca nos enseñaron a identificar y a vencer al enemigo que vive en nuestra propia cabeza. Satanás no necesita derribarte con un evento catastrófico. Te puede destruir lentamente, pensamiento por pensamiento, duda por duda, hasta que un día despiertas y no reconoces quién eres. Por eso David escribió en el Salmo 39, mis pensamientos me abrumaban. ¿Lo ves? Incluso el hombre, conforme al corazón de Dios, experimentaba eso. No es debilidad, es la realidad de vivir en un mundo caído, donde la batalla más feroz ocurre en el espacio entre tus orejas. Y aquí viene lo que la mayoría de las iglesias no te dice Dios. No va a pelear esa batalla por ti. Dios te va a dar las armas, te va a dar la autoridad, te va a dar el poder. Pero tienes que pelear. Tienes que decidir qué pensamientos dejas entrar
y cuáles rechazas, tienes que decidir si crees la mentira o si crees la verdad. Tienes que decidir si hoy es el día que dices suficiente. Mi mente no va a ser más un basural donde cualquier basura se puede alojar, porque mientras sigas permitiendo que cualquier pensamiento que venga se instale en tu cabeza, nunca serás libre, nunca tendrás paz, nunca podrás escuchar la voz de Dios claramente. Estará ahogada por el ruido de tu propia mente sin vigilancia. ¿Entiendes la gravedad de esto? Tu destino, tu propósito, tu llamado, todo depende de una cosa: de si controlas tu mente o si tu mente te controla a ti. Escúchame bien esto que te voy a decir ahora. Tu mente sin vigilancia es como un jardín abandonado, hermoso en potencial, pero invadido de maleza que mata todo lo que intenta sembrar. Y esa no es una metáfora bonita. Eso es la realidad de millones de personas que tienen el evangelio en el corazón, pero viven sofocadas por sus propios pensamientos. Tu destino no está en peligro por las tempestades que vienen del mundo afuera. Está en peligro por los espinos que crecen adentro. Eso es lo que necesito que entiendas hoy. Mira lo que dice Jesús en Mateo 13, verso 22. Habla de la semilla que cae entre espinos. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso significa que la palabra de Dios entra en ti, la escuchas, la crees, pero los espinos la ahogan. Los espinos no la quitan, no la eliminan, la ahogan. Es como si tuvieras el oxígeno que necesitas para respirar, pero algo te aprieta el cuello. Está todo ahí, pero no puedes acceder a ello. Y quiero que entiendas algo fundamental: esos espinos no son lo que tú crees que son. No son los pecados obvios, no son los vicios que todos ven. Los espinos son tus preocupaciones, son tus obsesiones, son esas estructuras de pensamiento que construiste durante años, durante décadas, que te convencieron de que tú nunca cambiarás, de que esto es así, de que es imposible, de que otras personas sí pueden, pero tú no. Hay un término que la Biblia usa que quiero que captures: fortalezas mentales. No son fortalezas en el sentido de que eres fuerte, son fortalezas en el sentido de que son estructuras, castillos mentales que levantaste piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo. Durante años yo soy así, siempre fui así, mi papá fue así, mi abuelo fue así, así que yo también voy a ser así. Yo no tengo disciplina, yo no soy capaz de amar como otros aman. Yo no puedo dejar esto, esas frases que repites en tu cabeza como si fueran sentencias de un juez. Eso es una fortaleza, y lo peligroso es que esas fortalezas parecen ser la verdad, parecen ser realidad, pero no lo son. Son mentiras que ganaron tanto terreno en tu mente que se convirtieron en verdades para ti. Y aquí viene lo importante: Jesús no vino a salvar tu alma para que vivas en servidumbre mental. No vino para que tengas el ticket al cielo, pero pases toda tu vida aquí atrapado en las mismas cadenas. Los espinos que ahogan tu energía no son complicados de identificar si realmente los buscas. El afán de este siglo, esa es la preocupación crónica. ¿Cuántas horas de tu día viven en un futuro que no existe? Estás aquí, ahora, en este momento, pero tu mente está en 3 lugares diferentes al mismo tiempo. Mañana tienes esa reunión en el trabajo. La próxima semana tienes que pagar la factura el próximo mes. Y mientras tanto, hoy el único día que realmente tienes se te escurre entre los dedos. Eso es lo que significa el afán. No es preocupación normal, es una preocupación que consume tu energía mental como un fuego que devora todo. Y mientras eso sucede, la palabra de Dios que sembraste en tu corazón se queda sin agua, se queda sin luz, se ahoga. El engaño de las riquezas es lo otro. Esa creencia de que si consigues más, si tienes más, si logras más, entonces finalmente vas a estar bien.
finalmente vas a poder respirar, finalmente vas a ser feliz, y pasas toda tu vida corriendo detrás de un espejismo. Consigues lo que querías y descubres que la felicidad que esperabas no estaba allí. Así que buscas lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente, y mientras tanto, los dones que Dios plantó en ti se marchitan sin ser usados. Yo visité una prisión hace años en Honduras. Vi a hombres encerrados en celdas de concreto, pero te voy a decir algo que cambió mi perspectiva. Para siempre, algunos de esos hombres tenían más libertad mental que gente que camina libre en las calles. Porque la libertad real no es física. La libertad real es mental, es espiritual. Y hay millones de personas que viven en casas bonitas con trabajos seguros, con familias que las aman, pero están encarceladas en sus propias fortalezas mentales. Están sofocadas por espinos que nadie más puede ver. Y la tragedia es que la llave está disponible. El evangelio es la llave, pero la llave no sirve si tú no la usas. Aquí es donde entra lo que Dios quiere. Que entienda, los espinos se arrancan, no se quitan solos, no desaparecen porque ignores que están ahí. Se arrancan con intención, se arrancan con fe, se arrancan cuando dices: eso que creo sobre mí que no es verdad, hoy decido que es mentira. Hoy decido que no lo creo más. Hoy decido que voy a vivir como el hijo o la hija del rey que realmente soy, no como el prisionero mental en el que me convencí de ser. Eso requiere vigilancia, requiere que hagas un trabajo mental todos los días, que captures tus pensamientos, que los examines, que preguntes: ¿es esto verdad? ¿Es esto la voz de Dios? ¿O es la voz del miedo? ¿Es esto realidad? ¿O es una mentira que ganó demasiado terreno? Y aquí es donde la fe toma forma práctica, porque fe no es cerrar los ojos y esperar que todo se arregle. Fe es abrir los ojos, ver los espinos y elegir arrancarlos día tras día, momento tras momento, pensamiento tras pensamiento. Ese es el trabajo, ese es el costo, pero ese es también el precio de la libertad. Y eso, hermano, es lo que Dios quiere que entiendas hoy. Tu energía no está siendo ahogada por circunstancias que no puedes controlar. Tu energía está siendo ahogada por espinos que tú puedes arrancar. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes el evangelio. Lo único que falta es que decides que vale la pena pelear por tu propia mente. Pero escúchame, no es que tengas que hacerlo solo. Eso es lo que muchas personas creen y por eso fracasan. Piensan que el trabajo es solo de ellos, que tienen que tener la fuerza, la disciplina, el control mental perfecto. Y cuando fallan una vez, cuando un espino vuelve a crecer, sienten que todo se derrumbó. No, el trabajo es tuyo, pero la fuerza viene de Dios. Segunda de Corintios 10, verso 5, dice algo que te va a cambiar todo si realmente lo captas. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dice que los pensamientos desaparezcan. No dice que un día despiertes y ya no tengas pensamientos de miedo, de duda, de preocupación. Dice que los llevas cautivos, que los capturas, que los pones bajo la obediencia de Cristo. Es decir, tomas ese pensamiento que viene a tu mente, esa voz que te dice: no puedes, nunca vas a cambiar, mira lo que hiciste, eres un fracaso. Y dices: no, eso no es verdad. La verdad es lo que Cristo dice de mí. La verdad es que soy redimido. La verdad es que soy transformado. La verdad es que tengo el poder del Espíritu Santo adentro. Eso es llevar cautivo el pensamiento. Es un acto de fe activa. No es pasivo. No es esperar. Es pelear. Es decisión. Y aquí viene algo que quiero que entiendas con claridad. Los espinos más peligrosos son los que parecen normales,
Son los que todos tienen la preocupación por dinero. Eso parece sensato, ¿verdad? Todo el mundo está preocupado por dinero. La ambición de tener más, de verse mejor, de ser admirado, eso es lo que hace funcionar la sociedad, ¿no es cierto? Pero cuando esos espinos crecen sin control, cuando ocupan el espacio donde debería estar la palabra de Dios, cuando toman la energía que deberías usar para tu propósito, para tus relaciones, para tu llamado, entonces se convierten en asesinos silenciosos. Matan lo que podría haber sido, y la mayoría de las personas nunca lo ven venir, porque el espino vino disfrazado de algo razonable. Vino como un cuidado legítimo, como una ambición sana, como un plan para el futuro, y de repente, 10 años después, te das cuenta de que pasaste una década entera viviendo para una mentira. Viviste para la opinión de otros. Viviste para acumular cosas que no te hacen feliz. Viviste para un estatus que no satisface. Y la palabra de Dios que sembraste, esa semilla de propósito, esa semilla de identidad en Cristo, se quedó ahogada bajo los espinos. ¿Ves la diferencia ahora entre el que oye la palabra y el que la guarda? Porque muchos oyen, muchos escuchan este mensaje, muchos vienen al templo, leen la Biblia, oran, pero pocos realmente tienen la valentía de decir: voy a dejar morir los espinos, voy a hacer el trabajo mental, voy a vigilar mis pensamientos como un guardián vigilaría un tesoro, porque mi mente es un tesoro. Mi mente es el campo donde crecerá mi destino. Eso requiere que renuncies a algunas cosas. Requiere que dejes de creer en algunas mentiras que te han dado comodidad durante años, porque la mentira es cómoda, ¿sabes? Es fácil creer, yo soy así, que pelear para cambiar. Es fácil aceptar. Esto es imposible que trabajar para hacerlo posible. La verdad es incómoda al principio. La verdad requiere movimiento, requiere decisión, requiere que te levantes cada mañana y digas: hoy no voy a vivir en el afán, hoy no voy a correr detrás de espejismos, hoy voy a dejarle espacio a la palabra de Dios en mi mente. Hoy voy a pensar como alguien que fue comprado con sangre. Hoy voy a actuar como alguien que tiene el Espíritu Santo adentro. Y eso, mi amigo, es lo que transforma un corazón que solo oye en un corazón que produce fruto. Porque la diferencia no está en lo que escuchas. La diferencia está en lo que haces con lo que escuchas. Y la diferencia está en si decides de una vez por todas que tu mente vale la pena pelear por ella. Escúchame bien esto. La palabra de Dios no es un adorno para tu sala. No es algo que cuelgas en la pared y esperas que te traiga buena suerte. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Hebreos 4:12 lo dice de esta manera: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo escribió eso desde una prisión, no desde una universidad teológica, desde una celda. Y lo que él está diciendo es que cuando la palabra de Dios entra a tu vida, no entra para decorar, entra para operar, entra como un bisturí en las manos de un cirujano que sabe exactamente dónde debe cortar. Y eso es lo que necesitas entender hoy. No estamos hablando de leer la Biblia para coleccionar información. Estamos hablando de permitir que la palabra de Dios haga una cirugía espiritual en tu interior. Mira, hace años estuve en un seminario sobre transformación espiritual en Madrid. Y psicólogo cristiano explicó algo que nunca olvidé. Dijo: la mayoría de las personas confunde información con transformación. Y tiene razón. Tú puedes escuchar 1000 sermones, puedes leer la Biblia de portada a portada, puedes memorizar versículos, puedes llenar cuadernos con notas y seguir siendo exactamente la misma persona si no permites que esa palabra haga una obra quirúrgica en ti. La información entra por el oído
La transformación entra por la decisión. ¿Entiendes? La diferencia, uno es pasivo, el otro es activo, uno es recibir, el otro es permitir que Dios corte lo que no debe estar allí. Porque aquí está el problema. Dentro de ti hay capas, hay creencias que tu papá te metió, hay miedos que la cultura te pegó, hay resentimientos que has cultivado durante años, hay una amargura que crece como un tumor espiritual, y la palabra de Dios viene no para hacerte sentir bien, sino para hacerte libre. Y eso duele. La cirugía siempre duele. Por eso Jesús dijo algo que la mayoría de los predicadores evita enseñar. En Lucas 12:51, él dijo: ¿pensáis que he venido para traer paz a la tierra? No, os digo, sino división. La gente escucha eso y piensa: ¿qué clase de Mesías es este? Pero lo que Jesús estaba diciendo es: he venido a dividir lo verdadero de lo falso. He venido a separar lo que es de Dios de lo que es del mundo. Y esa separación va a causar dolor en tu vida, porque vas a tener que soltar cosas, vas a tener que decir no a personas, vas a tener que cerrar puertas. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios hace. Viene con el bisturí en la mano y dice esto: que llevas aquí esta mentalidad, esta relación, este hábito, esta forma de pensar, esto tiene que ser removido. Ahora bien, el problema es que muchos de nosotros queremos la transformación sin la cirugía, queremos el cambio sin el dolor, queremos ser diferentes mañana, pero no estamos dispuestos a morir hoy a lo que somos. Y no funciona así. Hay 3 acciones que necesitas hacer si quieres que la palabra de Dios haga una obra real en tu vida. Primero, tienes que despojarte. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Despojarte significa soltar, significa reconocer que hay una versión de ti que murió cuando decidiste seguir a Jesús. No es que vaya a morir, no es que debería morir, ya murió, pero tú todavía estás tratando de revivirla, estás intentando darle respiración artificial, estás diciendo: bueno, solo esta vez, solo con esta persona, solo en este contexto. No, tienes que despojarte, tienes que mirar a los ojos esa mentalidad vieja y decir: tú no controlas mi vida, tú estás muerta y yo no voy a intentar resucitar. ¿Qué es lo que necesitas soltar hoy? ¿Cuál es esa cosa que cargas que no te pertenece? Porque mientras sigas aferrándote a ello, la cirugía no puede completarse. Segundo, tienes que renovarte. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovación no es cambio de ropa, es cambio de estructura. Es como cuando se demolerá un edificio por completo y se construye uno nuevo en el mismo lugar. Tu mente necesita ser completamente reconstruida, y eso sucede cuando reemplazas los pensamientos viejos con la palabra de Dios. Cuando reemplazas la voz que te decía: eres un fracaso, con la voz que dice: eres hijo del rey. Cuando reemplazas el miedo que heredaste con la fe que la palabra te ofrece. Cuando reemplazas la amargura que cultivaste con el perdón que te cuesta sangre, sudor y lágrimas para otorgar la renovación. Es un proceso, no sucede de la noche a la mañana, sucede versículo a versículo, día a día, decisión a decisión. Sucede cuando te sientas cada mañana así, cada mañana, y permites que la palabra de Dios reedifique tu mente. Sucede cuando oyes una verdad de la Biblia y dices: esta verdad reemplaza esa mentira que he creído durante 20 años, y haces eso todos los días. Todos los días. Tercero, tienes que vestirte. Efesios 4:24 completa el cuadro.
y os vistáis del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Después de despojarte y renovarte, necesitas ponerte algo nuevo, necesitas una nueva identidad, necesitas caminar diferente, necesitas hablar diferente, necesitas reaccionar diferente ante las circunstancias, porque ahora eres diferente. No es un acto de teatro, es el resultado natural de haber sido operado. Cuando un cirujano termina una operación, el paciente no sale del hospital y hace la misma vida que antes. Sale diferente, sale con una nueva realidad en su cuerpo, y tú sales de la cirugía espiritual con una nueva realidad en tu alma. Eres hijo de Dios, eres más que vencedor, tienes la mente de Cristo, eres heredero de un reino eterno. Esas no son palabras bonitas para que te sientas bien, son identidades que has ganado, son realidades que la palabra de Dios te ha implantado, y ahora caminas como alguien que sabe quién es. Pero escúchame, y esto es crucial, la diferencia entre quién eres y quién permaneces siendo no está en los versículos que memorizas, no está en los sermones que escuchas. La diferencia está en lo que haces con lo que escuchas. La diferencia está en si decides de una vez por todas que tu mente vale la pena pelear por ella, vale la pena despojarse, vale la pena renovarse, vale la pena vestirse de nuevo, porque la cirugía espiritual no es algo que Dios te hace a ti, es algo que Dios hace contigo. Y contigo quiere decir que tienes que participar, tienes que decidir, tienes que actuar. Mira, cuando tú permites que la palabra de Dios haga esa cirugía, algo extraño sucede en tu interior. No es que de repente todo se arregla, no es que la vida se vuelve perfecta y los problemas desaparecen. Lo que sucede es que tú cambias, tu perspectiva cambia, la manera en que respondes a los golpes cambia, porque has sido operado, has sido removido de la mentira plantado en la verdad. Y eso significa que cuando la próxima tentación llega, cuando el próximo miedo intenta entrar por la puerta, tú tienes algo diferente adentro. Tienes la palabra, tienes la verdad grabada en tu espíritu. Tienes una nueva estructura mental que rechaza automáticamente lo que no pertenece. Es como cuando un cuerpo rechaza un órgano trasplantado porque reconoce que no es parte de él. Tu mente renovada rechaza la mentira porque ahora reconoce que no pertenece a quien eres en Cristo. ¿Sabes qué es lo que la mayoría de las personas no entiende? Que leer la Biblia de manera superficial es como si un paciente entrara al quirófano, el cirujano abriera, mirara lo que hay adentro, dijera está bien, cierra y se fuera sin hacer nada. El paciente salió de la cirugía pero no fue operado. Y así es como muchos cristianos tratan la palabra de Dios, la leen, dicen amén, cierran la Biblia, si van a sus vidas y nada cambió, nada se transformó, porque la transformación requiere que permitas el bisturí, requiere que abras las capas más profundas de ti mismo, tus creencias, tus miedos, tus justificaciones, y digas Dios, este pensamiento que he defendido durante años, esta forma en que he tratado a esta persona, esta razón por la que no puedo perdonar, esta mentira que creo sobre mí mismo, todo eso está sobre la mesa. Ahora, corta, remove, sáname. Eso es permitir la cirugía y sí, duele, pero es el único camino a la libertad real, porque aquí está lo que tienes que grabar en tu mente. Hoy no hay transformación sin muerte. No hay nueva vida sin que algo muera. Primero, Jesús mismo lo dijo en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El grano tiene que morir, tu versión vieja tiene que morir, tu forma vieja de pensar tiene que morir, tu forma vieja de reaccionar tiene que morir, tus excusas viejas tienen que morir.
Y mientras tú estés buscando una transformación que no requiera muerte, mientras estés buscando un cambio que no duela, estás buscando algo que no existe. La palabra de Dios es viva, es eficaz y viene a dividir, a separar lo que debe vivir de lo que debe morir. Y tu trabajo, tu participación activa en este proceso es decidir que sí, decidir que vale la pena, decidir que tu libertad es más importante que tu comodidad. Hay algo que necesito que entiendas bien. Las mentiras no llegan a nosotros vestidas como mentiras. Nunca. Una mentira siempre se presenta con la cara de la verdad. Se parece tanto a lo real que pasamos años construyendo nuestras vidas sobre ellas sin darnos cuenta de que estamos edificando sobre arena. Y lo peor es que el enemigo no necesita gritar, solo necesita susurrar, solo necesita que una voz, puede ser la de un padre que se fue, puede ser la de alguien que nos rechazó, puede ser la voz que escuchamos en la oscuridad cuando nadie nos ve. Solo necesita que esa voz se repita lo suficiente hasta que la creamos como si fuera verdad revelada. Hoy quiero que identifiquemos juntos las 3 mentiras más grandes que mantienen a la gente atrapada, las 3 cadenas invisibles que impiden que alguien como tú se levante y camine hacia la libertad que Dios ya pagó. La primera mentira que el enemigo te susurra es: esta eres demasiado viejo, tu tiempo pasó, cometiste tus errores, viviste tus años de mala manera y ahora es tarde para cambiar. ¿Me captas lo que te estoy diciendo? Esa voz te dice que tu edad es tu sentencia, que si no lo hiciste a los 30, no lo harás a los 50, que si fracasaste a los 40, entonces los 60 serán solo una repetición del mismo fracaso. Pero mira lo que sucedió con Pablo. Aquí estaba un hombre que no era joven cuando Dios lo tocó. Aquí estaba Saulo, perseguidor, asesino de cristianos, alguien cuyas manos estaban literalmente manchadas de sangre de los seguidores de Jesús. ¿Cuántos años tenía cuando encontró a Jesús en el camino a Damasco? Posiblemente 35, 40 años. ¿Y qué hizo Dios? No lo rechazó diciendo: eres muy viejo para empezar de nuevo. No lo miró y le dijo: tu vida ya está escrita. En lugar de eso, Dios lo transformó completamente y lo convirtió en el apóstol más importante de la historia de la iglesia. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, fundó iglesias, cambió el curso de la civilización occidental, y todo sucedió después de los 35. Quizá tú estás escuchando esto y tienes 55 años, 60 años, 70 años, y alguien, o quizá tú mismo, te ha dicho que ya no hay tiempo, que ya pasó tu momento. Pero ¿sabes qué te digo yo? La cronología humana no es la cronología de Dios. Tu edad no es tu limitación. Tu edad es simplemente el número de años que has vivido en la tierra. Tu propósito no tiene vencimiento. No hay fecha de expiración en el llamado de Dios sobre tu vida. La segunda mentira que te encadena es quizá más peligrosa porque suena casi religiosa. Te dice así: tienes que arreglarte primero, tienes que ser perfecto antes de que Dios pueda usarte, tienes que limpiarte, tienes que dejar todos tus pecados, tienes que ser digno. Y entonces, solo entonces, la gracia de Dios vendrá sobre ti como una recompensa. Eso es una mentira tan antigua como el fariseo. Sí, estás poniendo la carreta delante del caballo. Estás diciendo que la limpieza viene primero, que la perfección es el requisito previo para la gracia. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que mientras estábamos aún en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Mientras éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados. La gracia no es el premio por tu esfuerzo. La gracia es el instrumento que te limpia. Es lo opuesto a lo que crees. Tú no te limpias para recibir gracia. Tú recibes gracia y eso es lo que te limpia. Mira, yo he visto a gente pasar años intentando ser suficientemente buena, años esperando
el momento en que finalmente alcanzarían ese estándar de perfección que creían que Dios exigía. Y mientras tanto, la vida pasaba, las oportunidades se iban, las relaciones se rompían, los sueños se morían, y todo porque estaban esperando permiso de sí mismos para recibir lo que Dios ya les había dado. Es como si alguien te regalara un coche, pero tú dijeras: no, espera, primero voy a lavarme las manos, voy a ponerme ropa limpia, voy a hacer ejercicio para estar en forma, y entonces cuando sea perfecto voy a aceptar tu regalo. Mientras tanto, el coche se oxida, el regalo muere en tu garaje sin usar. Lo ves, la gracia no funciona así. Dios no dijo: sé perfecto y entonces te amaré. Dios dijo: eres imperfecto y te amo de todas formas. Y ese amor, esa gracia es lo que te va a transformar. Pero hay una tercera mentira, y esta es la que cierra la puerta completamente. Esta es la mentira que dice: tu pasado define tu futuro. Lo que hiciste ayer es lo que serás mañana. Tus errores no son simplemente errores, son tu identidad. Eres un fracaso, eres un divorciado, eres alguien que fue abusado, eres un adicto. Eso es lo que eres, punto. Tu historia es tu destino. Y el enemigo susurra esto con tanta insistencia que casi lo crees, casi llegas a creer que lo que pasó es lo que siempre serás. Pero mira lo que Dios dice en Isaías 43, 18 y 19. Escúchalo bien: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. ¿Ves lo que está diciendo Dios? No solamente dice que tu pasado no te define, dice algo más radical. Dice que Dios hace cosas nuevas. Dios es el Dios de lo nuevo. No es el Dios de lo reciclado. Lo Dios de lo reparado es el Dios de lo completamente nuevo. Y tú, aunque hayas vivido 40 años en la oscuridad, aunque hayas cometido los errores más grandes, aunque hayas caído de formas que juraste que nunca caerías, tú todavía tienes derecho a hacer una cosa nueva. Tu pasado no es tu pasaporte al futuro. Tu historia no es tu destino. Lo que hiciste hace 10 años no es lo que harás mañana. Porque Dios no mira tu expediente y dice: bueno, basándome en lo que veo aquí, este es tu techo. Dios mira tu corazón y dice: mira lo que puedo hacer contigo. Mira quién puedes llegar a ser. Yo lo viví. Hace años estaba predicando sobre identidad. Hablaba de cómo Dios nos hace nuevas criaturas, pero adentro mío había una voz que decía: pero tú no. Tú conoces todos tus secretos. Tú sabes las cosas que hiciste cuando nadie miraba. ¿Cómo Dios puede hacer eso contigo? Y una noche, mientras oraba, sentí algo tan claro que casi me duele recordarlo. No fue una voz audible, fue más bien una verdad que se instaló en mi espíritu como si siempre hubiera estado ahí esperándome. Y Dios me mostró que el problema no era que Dios no pudiera hacer cosas nuevas conmigo. El problema era que yo no creía que merecía hacerlo, que yo estaba diciendo que sí a la mentira de que mi pasado era más fuerte que su poder. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre emocional, fue un quiebre de una cadena. Fue la cadena de la condenación rompiéndose. ¿Sabes qué es lo que el enemigo realmente teme? No teme tu éxito, no teme tu dinero o tu posición. Lo que el enemigo teme, lo que lo paraliza, es que descubras la verdad sobre quién eres realmente, que entiendas que eres más fuerte que tus mentiras, que comprendas que la verdad de Dios es un arma que destruye toda fortaleza mental que se levanta contra ti. Porque una mentira solo tiene poder mientras la creas. El momento en que la verdad llega, la mentira muere. La verdad de Dios es el arma más letal contra la opresión del enemigo. Y esa verdad dice: no eres demasiado viejo, no tienes que ser perfecto, tu pasado no es tu destino, punto, fin. Eso no es opinión, eso
no es motivación positiva de autoayuda. Eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Y ahora, quiero que veas algo crucial. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿sabes qué fue lo último que gritó? Consumado es. No dijo, espera que te portes bien. No dijo, cuando te hayas arreglado, entonces dijo que todo lo que necesitabas para ser libre, para ser restaurado, para ser hecho nuevo, ya estaba terminado, ya estaba pagado, ya estaba hecho. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿A qué estás esperando tú para creerlo? Porque mientras esperas a ser perfecto, mientras esperas a que tu edad sea la correcta, mientras esperas a que el tiempo borre lo que hiciste, la vida sigue pasando. Las oportunidades mueren en la puerta, los sueños se marchitan, y todo porque una mentira, una voz susurrada en la oscuridad logró convencerte de que no mereces lo que Dios ya te dio. Escúchame bien esto. Las mentiras del enemigo tienen un patrón. Todas te dicen lo mismo en diferentes formas: que no eres suficiente, que viniste tarde, que estás demasiado roto, que Dios tiene un plan B para ti, no un plan A. Pero eso es la mentira más antigua que existe, porque desde el Génesis, desde el primer acto de desobediencia en el huerto, la estrategia del enemigo ha sido la misma: sembrar dudas sobre quién eres tú y quién es Dios realmente. Adán y Eva estaban en perfección absoluta, ¿verdad? No les faltaba nada. Vivían en comunión directa con el Creador. ¿Y qué hizo la serpiente? No les dijo, hagan algo malo. Les dijo, seguro que Dios dijo eso. Seguro que Dios te ama si te pone límites. Sembró duda. La misma duda que escuchas tú hoy. La misma voz que te dice que Dios no es tan bueno como parece, que sus promesas son para otros, no para ti, que su gracia tiene asteriscos y condiciones que nadie te explicó bien. Y mientras vives en esa duda, mientras das crédito a esa mentira, las cadenas invisibles se aprietan más, porque una cadena de acero duele, sí, pero una cadena de creencias falsas es la más mortífera que existe, porque nadie puede verte sufriendo, nadie sabe que estás encadenado, y tú mismo empiezas a creer que así es como debe ser la vida: pequeña, limitada, mediocre, llena de quizá algún día. Pero hoy, en ese momento, quiero que algo cambie en ti. Quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Visualiza esas 3 mentiras como 3 cadenas alrededor de tu cuello. La primera dice, eres viejo. La segunda dice, no eres digno. La tercera dice, tu pasado es tu futuro. ¿Las ves? Están ahí. Algunas las cargas hace años, algunas las cargas desde la infancia, y ahora quiero que hagas algo que no has hecho en mucho tiempo. Quiero que te permitas creer, aunque sea por un segundo, que esas cadenas pueden romperse, que no son permanentes, que Dios no es un Dios de cadenas. Dios es un Dios de libertad. Dios es un Dios que viene a liberar a los cautivos, a sacar a los prisioneros de las tinieblas, y eso incluye los prisioneros de sus propias mentiras. ¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que decides que esas cadenas ya no te definen? ¿Qué pasaría si hoy decides que la verdad de Dios es más fuerte que la voz del enemigo? ¿Qué pasaría si hoy decides que tu futuro no está escrito por tus errores, sino por el poder de quien te redimió? Ahora bien, quiero que entiendas algo que va a cambiar la manera en que oras, en que esperas, en que respiras cada mañana. Hay un secreto que casi nadie quiere oír porque suena demasiado simple, demasiado anticlimático, pero es exactamente lo contrario. Es lo más poderoso que existe. Mira, tú estás viviendo en un mundo que no para de gritar. Tu teléfono grita, tus redes gritan, tu jefe grita, tu familia grita, la noticia grita, hasta tú mismo estás gritando por dentro. Y en medio de todo ese ruido,
Hay una voz que apenas susurra, una voz que no compite por tu atención porque no necesita hacerlo. Es la voz de Dios. Y la tragedia es que pasamos años buscando esa voz con tanta desesperación que nos olvidamos de lo único que hace falta para escucharla: silencio. Puro, incómodo, desgarrador silencio. Salmo 46, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice oren más fuerte, no dice pídanle más cosas, no dice griten sus necesidades más alto. Dice quédate quieto, deja de moverte, deja de arreglar, deja de planificar, deja de controlar. Y en ese vacío, en ese espacio donde tú finalmente te callas, es donde Dios habla. ¿Captás? No es que Dios no haya estado hablando, Él siempre ha estado hablando. Lo que pasa es que tú no has estado escuchando porque has estado demasiado ocupado en tu propio ruido. Hay algo que sucede en el silencio que no sucede en ningún otro lugar. Cuando tú te sientas, cuando apagas todo, cuando dejas que tu mente se calme como el agua después de una tormenta, es ahí donde el Espíritu Santo accede a lugares en tu corazón que tú mismo no puedes tocar. Hay heridas que llevas desde hace años, recuerdos que te persiguen desde la infancia, cicatrices emocionales que han estado sangrando en silencio mientras tú fingías estar bien en público. Y esas heridas, mi amigo, no se cierran con ruido, se cierran en la quietud. Se cierran cuando tú finalmente tienes el coraje de dejar que Dios entre en los cuartos oscuros de tu alma. Yo lo viví. Hace años estaba en un hotel en Guatemala a las 3 de la mañana y no podía dormir. Mi mente estaba hablando sola, reviviendo fracasos, repasando palabras que alguien me había dicho años atrás que supuestamente me definían. Y en ese momento decidí hacer algo que nunca había hecho con esa intensidad. Me quedé en silencio, no una oración de palabras, un silencio de entrega. Y en ese silencio Dios tocó algo tan profundo en mí que los ojos se me llenaron de lágrimas. No fue una voz audible, fue algo más real que eso. Fue presencia pura, fue amor sin explicación, fue perdón sin condición. Y desde ese momento entendí que el verdadero poder de la oración no está en cuántas palabras digas, sino en cuánto espacio dejes para que Dios hable. Ahora, quiero que entiendas algo más, porque es crítico. Cuando tú no tienes silencio, cuando tu mente está constantemente llena, cuando pasas de una notificación a otra, de un problema a otro, de una preocupación a otra, tu espíritu se queda sin gasolina. Es como si tuvieras un dispositivo enchufado a una batería que se agota cada 12 horas. Pero imagina esto: ¿qué pasaría si en lugar de vivir enchufado a una batería muerta, te enchufas a un tomacorriente de 220 voltios? ¿Qué pasaría si en lugar de depender de tu propia energía limitada, te conectas a la energía infinita de Dios? Eso es lo que sucede cuando entras en silencio deliberado. No es debilidad, es lo opuesto. Es reconocer que tu batería se agota y que necesitas conectarte a algo más grande que tú. Romanos 8, verso 5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mira lo que está pasando ahí. Si tu mente está todo el día en cosas de la carne, en cosas temporales, en cosas que se mueren, tu espíritu se muere. Pero si tu mente está en las cosas del Espíritu, en cosas eternas, en la realidad de Dios, entonces tienes vida, no una vida mediocre, vida verdadera, vida que no depende de tus circunstancias, vida que no se agota cuando pierdes tu trabajo o cuando tu relación se quiebra o cuando la economía se cae. Esa vida fluye de una fuente que nunca se seca. Y aquí es donde necesito que escuches algo muy claro. Hay una razón por la que el enemigo hace todo lo posible para mantenerte ocupado. Hay una razón por la que te mete notificación tras notificación, problema tras problema.
preocupación tras preocupación, porque sabe que en el silencio tú descubres quién realmente eres. En el silencio tú escuchas la voz de Dios diciéndote que eres amado. En el silencio tú te das cuenta de que eres hijo del Rey, que tienes autoridad, que tienes poder, que tu vida tiene propósito, y eso lo aterroriza. Entonces, ¿qué hace? ¿Te mantiene corriendo? ¿Te mantiene distraído? ¿Te mantiene tan ocupado que nunca tienes espacio para escuchar la verdad? Pero tú ya sabes esto, ¿verdad? Tú ya sientes ese vacío cuando todo se silencia. Tú ya conoces esa sensación incómoda, cuando no hay ruido que te distraiga, y es incómoda precisamente porque el silencio te obliga a confrontar quién eres en realidad, te obliga a dejar de pretender, te obliga a ser honesto contigo mismo. Y la mayoría de las personas, mi hermano, prefieren el ruido, prefieren mantenerse ocupadas, prefieren cualquier cosa que les evite tener que mirarse a los ojos en el espejo y decir la verdad. Pero tú no eres la mayoría, porque si estuvieras satisfecho con el ruido, no estarías escuchando esto. Tú sientes que hay algo más, tú sientes que tu vida puede ser diferente, y tienes razón. Y todo comienza cuando hoy, en ese momento, decides hacer algo revolucionario. Decides apagar el teléfono, decides dejar de planificar, decides dejar de controlar, y te sientas y te quedas quieto, no por 5 minutos que apenas duren, sino por lo menos 30 minutos, 1 hora si puedes, donde tú simplemente estés presente con Dios, no pidiendo, no jugando, solo estando, solo escuchando, y deja que el Espíritu Santo acceda a esos lugares oscuros en ti. Deja que toque esas heridas, deja que reprenda esos pensamientos que te han estado atrapando. Deja que te recuerde que tú eres más fuerte de lo que crees, que tú eres más amado de lo que imaginaste, que tu futuro no está escrito por tu pasado, porque aquí está la verdad que cambia todo. La energía de Dios fluye más poderosa, más pura, más transformadora en el silencio que en cualquier otro lugar. En el ruido, en la prisa, en la desesperación, solo obtienes migajas. Pero en el silencio, en la quietud, en la entrega, obtienes la plenitud, obtienes la batería infinita, obtienes acceso a un poder que no depende de tus circunstancias, de tu dinero, de tu salud, de tu reputación. Depende solo de tu disposición a quedarte quieto y permitir que Dios sea Dios en tu vida. Mira, lo que sucede cuando finalmente entras en ese silencio es que tu mente empieza a quietarse como el agua después de una tormenta. Y en esa calma descubres algo que el ruido nunca te permite ver, que los pensamientos que te han estado controlando no son la verdad. Son mentiras que has estado repitiendo tanto que las creíste propias. El enemigo no te ataca con cosas nuevas, hermano. Te ataca con lo mismo de siempre, con lo mismo que te dijeron en la escuela, con lo mismo que tu padre gritó cuando eras pequeño, con lo mismo que fracasó hace 10 años y que tú sigues cargando como si fuera tu identidad. Pero cuando te sientas en silencio y dejas que el Espíritu Santo limpie tu mente, Él empieza a reescribir esas narrativas, empieza a susurrarte la verdad. Te dice: tú no eres lo que hiciste, tú no eres lo que alguien te dijo que eras, tú eres lo que yo digo que eres. Y esa verdad, cuando la escuchas no con tus oídos, sino con tu espíritu, cambia todo. Romanos 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Ves lo que está pasando? La transformación no viene de afuera, no viene de terapia, no viene de medicinas, no viene de cambiar tu trabajo, tu país. Viene de adentro. Viene cuando tú renuevas tu mente, cuando tú dejas que Dios reescriba las historias que has estado creyendo. Y eso solo sucede en el silencio,
cuando no hay distracción, cuando no hay escape, cuando es solo tú y la verdad de Dios cara a cara. Y hay algo más que necesito que entiendas, porque esto es lo que separa a los que viven en victoria de los que viven en ciclos. Hay personas que oran, pero oran corriendo, oran en el auto, oran mientras comen, oran mientras están en el trabajo. Y está bien orar siempre, pero eso no es lo mismo que oración. Eso es multitarea espiritual. Y la multitarea espiritual es como intentar cargar tu teléfono mientras lo estás usando. Nunca se carga completamente, nunca tienes la batería llena. Pero cuando tú te sientas, cuando apagas todo, cuando le das a Dios tu atención completa, sin división, sin competencia, sin que nada más esté sonando de fondo, es ahí donde sucede la carga real. Es ahí donde tu espíritu se llena, es ahí donde tus emociones se estabilizan, es ahí donde tu mente se clarifica, porque no estás negociando con Dios a medias. Estás diciendo: Dios, estos 30 minutos, esta hora, es tuya completamente. No hay nada más importante que tú en este momento. Y cuando Dios siente esa entrega, cuando siente que finalmente lo pusiste primero, cuando siente que tú estás dispuesto a dejar todo para simplemente estar con Él, entonces Él se mueve. No porque tengas que rogarle, no porque tengas que convencerlo, sino porque tú finalmente reconociste que Él es lo más valioso que existe. Y esa es la oración que cambia vidas. Esa es la quietud que transforma naciones. Entonces, la pregunta que necesito que te hagas hoy es simple pero devastadora. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio total durante una hora y dejaste que Dios hablara? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste todo, que silenciaste tu teléfono, que cerraste las puertas, que dijiste: no estoy disponible para nada excepto para Dios? Porque si no puedes recordar, eso te dice algo. Te dice que has estado viviendo como ese dispositivo que mencioné, enchufado a una batería muerta, corriendo en círculos, gastando energía que no tienes, intentando resolver problemas con una mente que no está clara porque nunca le has dado espacio para respirar. Pero hoy puede ser diferente. Hoy puedes hacer una decisión que cambie todo. Hoy puedes decidir que el silencio no es debilidad, sino fortaleza, que la quietud no es pereza, sino poder. Que permitir que Dios hable no es abdicación de responsabilidad, sino sabiduría pura. Porque cuando tú escuchas a Dios en el silencio, cuando dejas que Él limpie tu mente, cuando permites que el Espíritu Santo sane esas heridas profundas que nadie más puede tocar, entonces sales de ese silencio como una persona diferente. Sales con poder, sales con claridad, sales con la batería infinita activada. Y eso, hermano, eso es lo que te lleva de sobrevivir a prosperar, de existir a vivir, de estar perdido a encontrar tu propósito verdadero. Y ahora llegamos a lo más importante: un sistema operativo nuevo. Porque mira, tú puedes limpiar tu mente de todo lo tóxico, puedes sacar todos esos archivos corruptos, pero si no instalas un nuevo sistema operativo, vuelves a hacer lo mismo. Es como limpiar una computadora y dejarla vacía. En una semana está llena de virus de nuevo. Lo ves. El nuevo sistema operativo es aprender a pensar como Dios piensa. Es cambiar tu primer instinto. Cuando algo te molesta, en lugar de explotar, tu primer instinto es preguntar: ¿qué piensa el Padre de esto? Cuando alguien te ofende, en lugar de guardar rencor, tu primer instinto es preguntarte: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso es un sistema operativo nuevo. Eso es una mente ungida. No es que de repente te vuelvas perfecto. No. Es que tu primera reacción ya no viene de tu naturaleza caída, viene de tu nueva naturaleza en Cristo. Mira lo que dijo Josué. Dios le dijo algo hermoso, casi poético. Medita en este libro de la ley día y noche,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Captas el secreto? No es que Josué tuviera que trabajar más, no es que tuviera que esforzarse más que los demás. El secreto era su mente, una mente que meditaba en la palabra, una mente que se alimentaba de la verdad de Dios. Y eso, hermano, eso cambia todo, porque cuando tu mente está llena de la verdad, no hay lugar para la mentira. Cuando tu mente está enfocada en las promesas de Dios, no hay espacio para la duda. Cuando tu mente está ungida, tu vida prospera. Y aquí viene lo que la mayoría no entiende. Cuando Filipenses 4, verso 7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso no significa que no tendrás problemas. Eso no significa que tu jefe dejará de ser difícil o que tu familia dejará de complicarse. Significa que tu paz, tu estabilidad emocional, tu fortaleza interna no dependen de esas circunstancias. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es eso? Tú estás en una tormenta, todo se cae a tu alrededor, pero tu mente está en paz porque está guardada en Cristo. Tu mente está protegida, tu mente está segura, no porque ignores la realidad, sino porque conoces una realidad más grande que la realidad que ves. Es un sistema operativo ungido. Eso es una mente que funciona diferente. Yo conozco gente que pasó por lo peor, gente que perdió todo, gente que fue traicionada, gente que se enfrentó a lo imposible, y sin embargo, cuando hablas con ellos, hay algo diferente en sus ojos, hay algo diferente en la forma en que hablan, porque su mente fue entrenada, su mente fue renovada, su mente fue ungida, y por eso pueden estar en medio de la tormenta y decir: Dios es bueno, Dios está en control, yo confío. No porque sean ingenuos, sino porque conocen un sistema operativo que funciona, un sistema que no depende de que todo salga bien, un sistema que prospera incluso cuando todo sale mal. Eso, hermano, eso es lo que te quiero dejar hoy. No una religión más, no una nueva teoría, sino un sistema operativo que transforma tu vida desde adentro. Porque mira, cuando tu mente está ungida, cuando tu mente está guardada en Cristo, todo cambia. La forma en que ves el dinero cambia, la forma en que ves tus relaciones cambia, la forma en que ves tus fracasos cambia, porque empiezas a ver todo a través de los ojos de Dios. Y cuando ves a través de los ojos de Dios, ves posibilidades donde otros ven muros, ves oportunidades donde otros ven puertas cerradas, ves el propósito en el dolor, ves el crecimiento en la lucha, ves el destino en el viaje. Entonces, antes de irte, quiero dejarte un reto: 7 días, nada más, cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de tomar tu café, antes de salir de la cama, abre tu Biblia y lee en voz alta Filipenses 4, verso 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Léelo, medítalo. Permite que esas palabras recalibren tu mente. 7 días. Y al séptimo, cuando termines, escríbeme qué cambió, porque algo va a cambiar. No te lo prometo como predicador, te lo prometo porque he visto a miles hacerlo, y todos, hermano, todos dicen lo mismo: mi mente nunca fue la misma. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, hoy y siempre. Que tu mente sea restaurada, que tu mente sea renovada, que tu mente sea ungida. Amén. Y lo que muchos no ven es que esto no es un cambio de un día para otro. No es que mañana despiertes y ya todo esté diferente. Es un proceso, es una renovación,
porque tu mente ha estado operando bajo un código antiguo por años, décadas quizá, virus tras virus, programa corrompido tras programa corrompido. Y ahora estás diciendo, quiero un sistema nuevo. Eso requiere paciencia contigo mismo. Requiere que cada vez que sientas que vuelves a los patrones antiguos, respires y digas, no, así no pienso más. Yo pienso como Dios piensa. Eso es lo que Pablo le escribía a los romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ves la palabra renovación? No destrucción, no empezar de cero, sino renovación. Es como cuando actualizas tu teléfono. El dispositivo sigue siendo el mismo, pero funciona diferente. Más rápido, más claro, más eficiente. Así es tu mente cuando la entregas a Dios. El instrumento es el mismo, pero opera bajo un código nuevo. Y aquí es donde quiero que realmente entiendas algo. Cuando tu mente está ungida, cuando está guardada en Cristo, no significa que de repente tengas todas las respuestas. No significa que nunca más tengas dudas o preguntas. Significa que tienes un lugar al que ir. Significa que tienes un manual. Significa que tienes acceso directo al creador del universo. ¿Me captas? Tú no estás navegando esta vida ciegas. No estás adivinando. No estás esperando a que alguien en internet te diga qué hacer. Tienes la palabra de Dios. Tienes el Espíritu Santo. Tienes un sistema operativo que fue diseñado por el que creó todo lo que existe. Y eso, hermano, eso es lo más poderoso que puedes tener. Por eso Josué prosperó. Por eso David venció a Goliat. Por eso Pedro caminó sobre el agua. No porque fueran especiales, sino porque sus mentes estaban conectadas a algo más grande que ellos mismos. Sus mentes estaban ungidas. Y cuando tu mente está ungida, no hay límite, no hay barrera que no puedas cruzar, no hay montaña que no puedas mover. Así que hoy, en este momento, mientras escuchas esto, quiero que hagas una decisión real, no mañana, no la próxima semana, hoy. Quiero que digas, entrego mi mente a Dios, entrego mis pensamientos, entrego mis patrones, entrego mis miedos, entrego mis dudas, los pongo en sus manos y le pido que instale en mí un sistema operativo nuevo, un sistema que piense como Él piensa, un sistema que vea como Él ve, un sistema que This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless
I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.